Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Fisiología. El tema a tratar el día de hoy va a ser contracción muscular y control motor a cargo de mi persona, Chilquillo Vega Vera. Vamos a comenzar con lo que vendría a ser la contracción muscular y para esto tenemos que tener en cuenta que en nuestro organismo vamos a tener tres tipos de músculos. Un músculo esquelético, un músculo liso y un músculo cardíaco. El día de hoy vamos a estudiar el músculo esquelético y el músculo liso y las principales peculiaridades y características que tienen su proceso de contracción, ya que la contracción del músculo cardíaco va a ser visto en el capítulo de cardiología del curso. Hay que comenzar con el músculo esquelético, teniendo en cuenta que su contracción va a estar regulada bajo un control voluntario y que cada célula va a estar inervada por una rama de una motoneurona. Esto quiere decir que los potenciales de acción que se propagan a lo largo de las motoneuronas van a llevar a la liberación de acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular y la posterior despolarización de la placa motora terminal. Todos los fenómenos que se producen desde la llegada del potencial de acción a la fibra muscular hasta su posterior contracción se van a denominar acoplamiento, excitación, contracción. Esto es una imagen, un esquema de una fibra muscular a gran aumento. Cada fibra muscular se va a comportar como una unidad con múltiples núcleos, en contraste con mi fibra muscular lisa, que tiene solo un núcleo central, mi fibra muscular esquelética, que es lo que estamos viendo en estos momentos, va a tener múltiples núcleos y va a contener unas estructuras denominadas miofibrillas. Las miofibrillas van a estar recubiertas por lo que viene a denominarse el retículo sarcoplásmico y van a estar invaginadas por unas estructuras llamadas túbulos T. La principal función del retículo sarcoplásmico radica tanto en el almacenamiento como en la liberación de calcio en el proceso de contracción. Tenemos que tener en cuenta que el calcio es una sustancia muy importante en la contracción de mi músculo, tanto esquelético como liso. Por otro lado, mi túbulo T tiene como principal función que todos los potenciales de acción que van a llegar al nivel del músculo, de mi fibra muscular, a nivel superficial, van a tener que propagarse hasta sus profundidades. Y la estructura denominada túbulo T, que tiene forma de una T, va a ser la responsable de esta propagación, desde la superficie hasta la profundidad. También hay que tener en cuenta que hay una parte del retículo sarcoplásmico que se denomina cisterna terminal, que es todo lo amarillo que nos presentan aquí, unido, dos cisternas terminales unidas a un túbulo transverso central, se va a denominar triada muscular. Mi músculo esquelético va a tener fibras musculares. Cada fibra muscular, como ya se mencionó, se comporta como una unidad con múltiples núcleos que contienen miofibrillas. Miofibrillas rodeadas por retículo sarcoplásmico que almacena y libera calcio e invaginadas para el paso del potencial de acción por los túbulos transversos. El patrón que vamos a tener debido a la disposición de estas miofibrillas y debido a la disposición de estructuras que se encuentran dentro de estas miofibrillas, que van a ser las estructuras básicas de contracción que se llaman sarcómero, que lo vamos a explicar posteriormente. La disposición entonces repetitiva de estos sarcómeros me van a dar el patrón, la banda estriada que va a tener este músculo. Entonces, tanto el músculo cardíaco como el músculo esquelético va a tener un patrón en banda estriada. Por otro lado, el músculo liso va a tener un patrón fusiforme. Tenemos aquí un corte de un músculo donde podemos observar pues la miofibrilla. Acá están los múltiples núcleos que mencionamos a nivel del músculo esquelético. Y mi miofibrilla va a tener la estructura básica de contracción que se va a llamar sarcómero.
Este sarcómero va a estar determinado, ¿no?, por una serie de filamentos tanto gruesos, que van a estar representados principalmente por la miosina, y filamentos finos, principalmente representados en este caso por la actina, que van a estar dispuestos tanto longitudinal como transversalmente, y van a formar bandas, zonas a nivel de mi sarcómero. La interacción entre un filamento grueso y fino, es decir, entre actina y miosina, va a formar puentes cruzados que van a ser vitales en mi proceso de contracción, que lo vamos a ver posteriormente. Mis filamentos gruesos van a estar compuestos, como ya se mencionó, por miosina. Vamos a estudiar aquí que mi miosina va a tener 6 cadenas, 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Las cadenas pesadas van a conformar lo que se denomina mi cola. Mi cola, es decir, mis cadenas pesadas se van a unir y se van a entrelazar en forma de hélice alfa. Se van a entrelazar conformando mi cola. A su vez voy a tener cabezas. Una cabeza de miosina va a estar compuesta por 2 cadenas ligeras con un extremo N-terminal de una cadena pesada. Y la importancia fisiológica de la existencia de cabezas de miosina van a hacer que a nivel de estas cabezas se va a unir la actina, que es un tipo de filamento fino, para el proceso de contracción. A su vez, hay que tener en cuenta que las cabezas globulares, si bien tienen un sitio de unión actina para la contracción, va a tener un sitio que va a unir e hidrolizar un ATP, que va a ser la miosina ATPasa. Los filamentos finos están conformados por 3 proteínas: la actina, la tropomiosina y la troponina. La actina va a tener una forma globular que se va a llamar actina G. Cuando la actina se entrelaza formando cadena hélice alfa, al igual que la miosina, ya no se va a denominar actina G, sino se va a denominar actina F, es decir, una actina filamentosa. Por otro lado, la tropomiosina va a ser una proteína en forma de filamento, que va a estar a lo largo de todos los surcos de cada filamento de actina. Y su principal función en reposo, es decir, sin la llegada de potenciales de acción, va a ser bloquear los sitios de unión de la miosina a la actina. Aquí tenemos nuestra tropomiosina filamentosa. A su vez, mi tropomiosina se va a unir a la troponina. La troponina es un complejo que engloba 3 proteínas globulares: la troponina I, la troponina T y la troponina C. La troponina se va a localizar en intervalos regulares a lo largo de mis filamentos de tropomiosina. Y mi troponina va a contener 3 proteínas, como ya se mencionó. Y cada proteína va a tener una función específica. Mi troponina T se va a unir al complejo de tropomiosina. Aquí se puede observar que mi troponina T se une a mi tropomiosina. Por otro lado, mi troponina I va a tener como principal función la inhibición. Es decir, que junto con mi tropomiosina van a inhibir la interacción de mi actina y miosina, ya que cubren el sitio de unión de la miosina a la actina. La troponina C tiene la denominación C ya que es C de calcio, es decir, que va a fijar calcio. Y la fijación de calcio va a tener importancia al inicio de la contracción. Cuando nosotros tenemos un contenido intracelular alto de calcio, el calcio se une a la troponina C. Esta unión hace que haya un cambio conformacional en el complejo de troponina, y este cambio conformacional desplaza a mi tropomiosina. Este desplazamiento y esta serie de modificaciones
permiten que la unión entre miosina y actina se dé. Aquí podemos ver que vamos a estudiar también lo que viene a ser el sarcómero, las bandas en el sarcómero, quienes conforman un sarcómero, entendido como la unidad contráctil básica, que como ya lo mencionamos. El sarcómero va a estar delimitado por los discos Z. Aquí en una imagen lo vamos a ver mejor. Todo esto es un sarcómero. El sarcómero va a estar delimitado por discos Z. Y los discos Z van a ser estructuras de tinción oscura que van a estar al medio, a la mitad de una banda I. La banda I va a estar compuesta por filamentos finos, principalmente de actina. No solo de actina, también tiene proteínas filamentosas intermedias y discos Z. Pero la banda I va a estar principalmente conformada por actina. La que está al medio de la banda I es el disco Z. Dos discos Z forman un sarcómero, delimitan un sarcómero. ¿Y quiénes forman un sarcómero? Una banda A completa, que está conformada por filamentos gruesos de miosina, como se puede ver acá, y la mitad de una banda I en cada extremo. También tenemos la presencia de lo que se denomina la línea M. La línea M va a estar a la mitad de la zona desnuda. El concepto de zona desnuda es una zona, se llama así, porque no hay filamentos finos, no puedes encontrar filamentos finos. Por tanto, no hay ninguna interacción ni superposición entre filamentos finos o gruesos, es decir, a este nivel no hay cambio conformacional, ni formación de puentes cruzados entre actina y miosina. A la mitad de la zona desnuda, que está a la mitad del sarcómero, la zona desnuda está en el centro del sarcómero, se encuentra la línea M. La línea M, al igual que los discos Z, van a contener estructuras de tinción oscura y la principal función de la línea M es unir las porciones centrales de los filamentos gruesos, como se pueden ver acá en la imagen. Acá lo vamos a definir con más calma. Las bandas A se localizan en el centro del sarcómero, ¿verdad? Y están completas y contienen filamentos gruesos de miosina. Las bandas I se localizan a cada lado de la banda A, la mitad a cada lado, y van a contener filamentos finos de actina, además proteínas filamentosas intermedias y discos Z. Los discos Z circulan en medio de cada banda I y la zona desnuda carece de filamentos finos. También tenemos que tener en cuenta que existen una serie de proteínas que van a ser las proteínas del citoesqueleto. Las proteínas del citoesqueleto van a formar también parte de la arquitectura de las miofibrillas y su principal función va a ser asegurar la alineación correcta de filamentos, tanto filamentos finos como filamentos gruesos, para que entre estas haya una distancia adecuada y se pueda dar un adecuado y un correcto proceso de contracción. Tenemos las proteínas aquí, las proteínas transversas del citoesqueleto. La principal función de estas proteínas transversas es la unión de filamentos gruesos y finos. También tenemos que las miofibrillas se van a mantener unidas lado a lado por un sistema de filamentos intermedios. Y toda la disposición miofibrilar está anclada a la membrana celular por una proteína de fijación de actina. Esta proteína de fijación de actina se va a llamar distrofina. Aquí podemos ver. La distrofina se encuentra en pacientes con distrofia muscular en forma defectuosa o ausente. También vamos a tener las proteínas longitudinales del citoesqueleto, que van a ser dos principalmente, la titina y la nebulina. La titina se va a asociar con filamentos gruesos. En esta imagen podemos apreciar la titina, aquí. Y la titina va a tener dos porciones, una porción helicoidal que está fuera del filamento grueso
y una porción lineal que va a estar contenida dentro de mi filamento grueso. Entonces mi titina va a ser una proteína muy pesada, de un gran peso molecular, que se va a extender desde esta línea M, hasta mi disco Z, desde aquí hasta aquí. Y parte de la molécula de titina, como ya dijimos, pasa a través del filamento grueso, ¿no? Y la otra parte está en forma de resorte anclada al disco Z. Cuando mi sarcómero en el proceso de contracción cambia de longitud, la porción elástica de la molécula de titina es la que se altera, más no la porción lineal que está dentro de mi banda A. También vamos a tener la presencia, dijimos, de la nebulina, pero la nebulina, en contraste con la titina, se va a asociar a filamentos finos. La molécula de la nebulina se extiende de un extremo a otro del filamento fino, por aquí. Y la molécula de nebulina sirve de molécula rectora, es decir, la principal función de esta es establecer la longitud de los filamentos finos durante su ensamblaje. Tenemos otra molécula que se va a llamar la actinina alfa. La actinina alfa va a tener como función anclar los filamentos finos al disco Z, es decir, se va a ubicar a este nivel, la actinina alfa. Ahora vamos a ver un poco más profundo lo que vendría a ser el concepto de túbulo transverso y el concepto de retículo sarcoplásmico. Los túbulos transversos, dijimos, ¿no?, que era una red de membrana celular muy grande, que tenía forma de T y que se encargaban de la transmisión de la despolarización de los potenciales de acción, desde la superficie hasta el interior de la fibra. Estos túbulos transversos van a contener una proteína muy sensible al voltaje, que se va a llamar receptor de dihidropiridina, que va a ser este. Y va a tener su nombre debido a que un fármaco que se llama dihidropiridina lo va a inhibir. También tenemos al retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico dijimos que era una estructura tubular interna, donde teníamos tanto el almacenamiento como la liberación de calcio. El calcio era importantísimo, tanto en el músculo estriado esquelético como en el músculo liso, en el proceso de contracción. Y este retículo sarcoplásmico va a contener un canal que va a liberar calcio. Este canal que libera calcio se va a llamar receptor de rianodina. Rianodina por la presencia de un alcaloide vegetal que abre este canal de liberación. Entonces, en el proceso de excitación-contracción vamos a explicar qué tan importante es la relación entre los túbulos T y el retículo sarcoplásmico y sus particularidades entre sus receptores, tanto el receptor de dihidropiridina en el túbulo transverso como el receptor de rianodina a nivel del retículo sarcoplásmico. A su vez, el retículo sarcoplásmico va a tener la acción de una calcio-ATPasa, también denominada calcio-ATPasa cerca. La principal función de este calcio-ATPasa es lo que se denomina la acumulación de calcio a nivel de la membrana del retículo sarcoplásmico. Entonces, esta calcio-ATPasa va a bombear calcio del líquido intracelular de la fibra al interior del retículo sarcoplásmico para que la concentración intracelular de calcio disminuya. ¿Cuándo? Cuando está en reposo, ¿verdad? Cuando está en reposo, la concentración intracelular de calcio está disminuida. Cuando comienza el proceso de contracción, la concentración intracelular de calcio está aumentada. Cuando este calcio ya está dentro del retículo sarcoplásmico, se va a unir una molécula que se llama calsecuestrina. ¿Para qué sirve la calsecuestrina? La calsecuestrina es una proteína que fija calcio, pero fija calcio con una baja afinidad, pero con mucha capacidad. Es decir, que no fija grandes cantidades de calcio, pero su capacidad de fijar de calcio es alta. Entonces, este calcio se une a mi calsecuestrina. ¿Para qué? Para que la concentración de calcio libre dentro del retículo sarcoplásmico baje.
Es decir, que la bomba calcio-ATPasa disminuye su trabajo. Por tanto, el almacén de calcio puede estar en una gran cantidad unido al retículo sarcoplasmático, mientras que la concentración de calcio libre en el retículo intrasarcoplásmico se mantiene baja por la presencia de calcecuestrina. Este lo vamos a entender mejor con una imagen que lo vamos a pasar ahora posteriormente, para que vean la relación entre el calcio intracelular y el calcio dentro del retículo sarcoplasmático.